Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por su conexión tan puntual. En este momento sigo dando acceso a algunos estudiantes que se están conectando. Bueno, les agradezco nuevamente por su asistencia a este espacio. Me gustaría que me confirmaran, por favor, a través del chat, si en este momento están viendo mi pantalla y si me están escuchando correctamente. Listo, Samir, muchas gracias. Gracias, Daniel. Perfecto, gracias. De Wabi, Ingrid. Hola, profe. Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Gracias, Javier. Listo. Bueno, entonces, pues esperemos que se conecten durante la webconferencia más estudiantes. Por lo pronto, pues también por respeto al tiempo de ustedes y empezando pues a las 8 en punto, vamos a iniciar con nuestra segunda y última webconferencia de nuestra fase 3, de nuestra unidad 2 del curso. Bueno, nuestra fase 3, como ustedes saben, pues tiene por nombre contaminación del suelo. Se espera que en este momento ustedes pues ya hayan podido avanzar significativamente en la elección pues del departamento, de la industria, del sector industrial para el desarrollo de esta actividad y asimismo pues hayan avanzado también en el diagrama de causas y efectos de la contaminación del suelo ocasionada por la industria que ustedes han elegido y también el mapa de juicios de valor. Como ustedes saben, pues abordaron una serie de temáticas en la primera web de hace 8 días, brindando herramientas para el desarrollo de estos pasos, de los pasos 1 al 3. Entonces, si ustedes por algún motivo no han podido iniciar con la actividad, pues yo les invito a que dejen indicado principalmente, pues para dar inicio con el paso 1, departamento, industria, sector industrial en el foro colaborativo para que no se vaya a repetir la industria entre sus compañeros y pues vayan avanzando en los pasos 2 al 3. ¿Listo? Recuerden que pueden encontrar pues las herramientas e insumos que compartimos en la grabación de la webconferencia anterior. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, como ustedes saben, el objetivo de nuestra webconferencia del día de hoy es poder abarcar los elementos que necesitamos para el desarrollo del paso 4, denominada aplicación de conceptos. Como ustedes saben, pues la dinámica que estamos manejando es muy similar a la de nuestra fase 2. Sin embargo, pues aquí las temáticas están orientadas al suelo, a la litósfera. Para este paso 4, me gustaría que ustedes me indicaran aquí a través del chat cómo van ustedes con la actividad, en qué paso se encuentran, si todavía no han iniciado, si están esperando esta web para desarrollar el paso 4. Me pueden ir comentando a través del chat. Listo, Daniel. No te preocupes, gracias por tu respuesta. Bueno, si no pudieras asistir a toda la web, pues ya me contactas luego por Skype para revisar el tema de la asistencia. Listo, chicos. Entonces, bueno, me pueden ir escribiendo en el chat. Recuerden que el ejercicio 4 está conformado, el paso 4, perdón, está conformado por 4 ejercicios en los que trabajaremos principalmente la descripción de métodos de tratamiento del suelo, teniendo en cuenta que los métodos de tratamiento que ustedes deben escoger se deben adecuar al tipo de residuos que genera la industria que ustedes han elegido. Vamos a tener un ejercicio 2 en el cual pues vamos a desarrollar un diagrama de texturas para 2 muestras de suelo y vamos a identificar las propiedades del suelo. Ya les voy a explicar bien cómo vamos a desarrollar estos ejercicios. En el ejercicio 3 vamos a llevar a cabo el monitoreo de contaminación de suelos y en el ejercicio 4 vamos a desarrollar un ejercicio para identificar la capacidad de intercambio catiónico que hemos definido en la clase anterior y vamos a hacer un breve repasito de una muestra de suelo. Todos estos elementos son muy importantes y con toda seguridad ustedes, dentro de su práctica profesional como próximos ingenieros ambientales, pues van a tener que tener conocimiento de estas temáticas y del manejo de este tipo de problemáticas. Listo, Andrea, gracias por indicarme. Le comunicaré de todas maneras a la profesora Diana Margarita para que pueda revisar entonces los foros correspondientes. Listo, para que ella pueda avanzar. De todas maneras, recuerda, pues la idea es que tú vayas avanzando en la actividad
Recuerden también, es importante que ustedes contacten a su tutor también mediante Skype solicitándole pues la revisión. Se esperaría que la respuesta del tutor al avance fuera en un tiempo menor de 48 horas. Sin embargo, mañana también pues voy a conversar con la tutora, ¿listo? Bueno, entonces, para que tengan en cuenta, bueno, en caso de, permítanme un segundito, voy a cambiar aquí de puntero. En caso de que se necesite refuerzo de conceptos, que ustedes todavía queden con dudas y quieran resolverlas, vamos a tener nuestros CIPAS a partir de la siguiente semana. Vamos a tener un primer CIPAS el martes 19 de octubre. Este pues va a estar dirigido por mí. En este CIPAS pues vamos a hacer un refuerzo, de ser necesario, de los ejercicios del paso 4 y dudas generales de la actividad. Entonces nos vamos a centrar fundamentalmente en las dudas que ustedes tengan. Asimismo, vamos a tener un CIPAS dirigido por la tutora Margarita Vázquez, bajo la misma dinámica, dudas generales de la actividad y un refuerzo de ejercicios del paso 4, el martes 26 de octubre, que es la última semana de desarrollo de la actividad. Entonces, para los que todavía para esa semana estén desarrollando los ejercicios y tengan inquietudes, pues se pueden conectar en el espacio, les socializaremos la programación y los enlaces el día de mañana. Bueno, muy bien. Entonces, simplemente para recordar, recuerden que en el entorno de aprendizaje ustedes van a encontrar la carpeta guía de actividades con los documentos que deben descargar para los que todavía no han empezado. Vamos a tener el formato de entrega de la actividad, a partir del cual ustedes van a ir generando sus avances de cada uno de los pasos de esta tarea, de esta fase 3, van a encontrar la guía de actividades con el paso a paso de lo que hemos venido mencionando en estas webs conferencias y también vamos a tener el documento anexo 1, que es una ruta orientadora para que ustedes puedan definir el sector industrial que es impactado por el departamento donde ustedes se encuentran y también la industria que pueden elegir como parte de ese sector industrial. Recuerden dejar sus aportes en el foro, como les digo nuevamente, es función del tutor responder en un tiempo no mayor a 48 horas. Su tutor debe dar respuesta a sus aportes en un tiempo menor a estos 2 días. Sí, es muy importante que si ustedes identifican que no se ha generado la realimentación, bueno, me lo comuniquen a mí, pero también se pongan en contacto con su tutor a través del Skype, ¿listo? Para que entonces ustedes puedan avanzar en la actividad. Listo, Ginette, muy bien. No te preocupes, todavía estamos a tiempo, nos quedan 2 semanitas largas, pero es importante que no dejen acumular la actividad, dado que, pues, como ustedes saben, estamos próximos a los componentes prácticos. Esperamos que esta semana, más tratar el día sábado, ya tengan la programación de las sesiones de componente práctico y la idea es que no se nos junten allí las actividades. Listo, por aquí Magda me pregunta, tutora, ¿el sector agrícola se puede repetir entre los integrantes del grupo? Tengo entendido que lo que no se debe repetir es la industria, gracias. Correcto, Magda. Lo que no se repite es la industria. Los sectores industriales, como son solo 3, se van a repetir, ¿sí? Porque esto depende del departamento que hayan elegido, de tal manera que no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que la industria no se repita. Listo. Con gusto, Magda. Entonces recuerden que la entrega de la actividad se hace únicamente a través del entorno de evaluación. Vamos a tener allí el espacio para enviar la actividad, unidad 2, fase 3, contaminación del suelo. Y la fecha límite de entrega, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo decir fecha límite a decir día de entrega, o sea, no esperen hasta el 30 de octubre, que es la fecha final para subir la actividad. Ojalá si la tienen unos días antes, pues la suban con anticipación, pues con eso evitan contratiempos, si se les llega en el internet, si se bloquea la página de la universidad porque todo el mundo está cargando trabajos. Bueno, la idea es que carguen el trabajo unos días antes, ¿listo? Si es posible. Todavía estamos muy a tiempo. Bueno, entonces hoy nos vamos a enfocar principalmente en los 4 ejercicios que conforman el paso 4 denominado aplicación de conceptos. Como ustedes saben, este último paso tiene por objetivo poderles indicar a ustedes cómo se lleva a cabo, por ejemplo, el muestreo de suelos, el análisis de textura de suelos. Ya estamos viendo aquí nuestros conceptos desde el punto de vista práctico, ¿listo? Entonces, bueno, para abordar estos métodos de control, debemos tener en cuenta que en el ejercicio 1 a ustedes se les están solicitando 2 métodos de control que puedan ser aplicados a la industria que ustedes han elegido. Recordemos que la industria que ustedes eligen debe tener un impacto sobre el recurso suelo. A partir de ese impacto,
que pues básicamente genera diversos tipos de contaminación. Esos métodos de control nos van a permitir mitigar el problema de contaminación del suelo. Entonces, para redondear un poquito, nosotros podemos encontrar diversos tipos de tratamientos del suelo. Principalmente los métodos de tratamiento, los tipos de tratamiento son tres. Tenemos métodos de descontaminación, métodos de contención y métodos de confinamiento. ¿Qué se busca a partir de los métodos de descontaminación? Estos tipos de tratamiento están dirigidos a disminuir la concentración de contaminantes en el suelo. ¿Sí? Generalmente en este tipo de tratamiento se utilizan diversas técnicas que son las que vemos aquí, físico-químicas, biológicas, térmicas y mixtas, que buscan la recuperación del suelo, pero también su reutilización. Digamos que ya es un objetivo algo más ambicioso porque normalmente cuando se trabaja tratamiento de suelo se logra la recuperación del suelo, pero en muchas ocasiones se pierden muchísimas propiedades tras el uso de estos tipos de tratamientos, de tal manera que al final el suelo puede ser utilizado como relleno, puede tener diferentes usos, menos, por ejemplo, la fertilidad. Se pierden minerales, se pierden nutrientes, pero pues siguen siendo técnicas ampliamente utilizadas para tratar de recuperar el suelo. Entonces aquí tenemos algunos métodos físico-químicos. En estos métodos físico-químicos lo que buscamos es pues la descontaminación de los suelos y también lo que buscamos es separar in situ, a través de los métodos físico-químicos, separar in situ las sustancias contaminantes para que éstas sean tratadas posteriormente en una depuradora. Aquí podemos encontrar diferentes tratamientos que vamos a ver de forma muy general: la extracción, el lavado, el flushing, la electrocinética, la adición de enmiendas, barreras permeables activas, inyección de aire comprimido, pozos de recirculación y oxidación ultravioleta. Ahorita les voy a dar una explicación muy general para que ustedes desde allí puedan elegir alguno de estos métodos de acuerdo con la industria que ustedes han elegido. Tenemos algunos métodos biológicos, quizás ustedes han escuchado hablar acerca de la biorremediación o seguramente ya han trabajado sobre esto en alguno de sus cursos. En cuanto a estos métodos de tratamiento biológico, se realizan mediante plantas o microorganismos. Esta implica el uso de vegetales de orden superior para retirar, contener, acumular o degradar contaminantes ambientales del suelo. Tenemos también los métodos térmicos, como su palabra lo dice. Normalmente se hace uso de la temperatura o de la pirólisis para tratar de remover contaminantes. Este tipo de tratamiento se hace ex situ, es decir, fuera del lugar donde se encuentra el contaminante. Se calienta el suelo contaminado y a veces el agua subterránea cercana también se calienta a muy altas temperaturas. Normalmente lo que se logra con el calentamiento es evaporar las sustancias químicas y el agua convirtiéndolas en gases. Tenemos también los tratamientos mixtos. Estos pues se basan en la extracción simultánea realizada en el lugar mediante zanjas y pozos para poder extraer sustancias contaminantes que estén presentes en el suelo, pero esta extracción se logra en fase vapor. ¿Listo? En fase vapor para el caso de los compuestos orgánicos volátiles, también en fase líquida para aquellos compuestos contaminantes que se encuentran en disolución, o también se realiza para compuestos no acuosos. En algunos casos también se logran remover contaminantes sólidos, por eso pues se llaman métodos mixtos, porque se pueden eliminar las sustancias en diferentes estados de agregación. Y por último tenemos también las técnicas de contención y confinamiento. Normalmente con estas técnicas de contención lo que se busca es el aislamiento del contaminante sin actuar sobre él. Simplemente se aísla para que no se expanda la contaminación en todo el terreno o en todas las hectáreas. Generalmente se emplean barreras físicas para lograr esta contención. No requiere excavación del suelo, eso es bien importante. Tenemos también los métodos de confinamiento. Estos métodos de confinamiento consisten básicamente en reducir la movilidad de los contaminantes en el suelo para evitar su migración.
Listo, buenas noches para los que se van conectando. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Albenio. Bueno, aquí tenemos algunos métodos como por ejemplo las técnicas de contención. Aquí ustedes pueden ir mirando si de pronto el tipo de metodología se ajusta al tipo de industria y contaminantes pues que hacen parte de la problemática que ustedes han identificado. Entonces, ¿qué se buscan con estas técnicas de contención? Como lo mencioné anteriormente, se busca el aislamiento del contaminante. Tenemos aquí entonces pues una superficie de suelo, el cual pues tiene un área contaminada, a partir de metodologías como por ejemplo las barreras verticales. Las tenemos acá, ustedes pueden ver en este esquema una barrera vertical. Pues estas consisten básicamente en la instalación de barreras que requieren la excavación de zanjas profundas de hasta 100 metros. Esa es más o menos la distancia que se maneja, unos 100 metros, y son rellenadas con materiales aislantes. Estos materiales son por lo general cemento, bentonita, hormigón y en algunas ocasiones se utiliza también lodo. ¿Qué es lo que se busca aquí? Se realiza una inyección vertical a presión. Esa inyección vertical a presión se realiza hasta aproximadamente unos 50 metros de profundidad en esa barrera vertical, constituyendo de esta manera una barrera subterránea profunda y aislando el contaminante para su tratamiento. Como les digo, no se extrae el contaminante, sino simplemente se aísla o se contiene para su tratamiento in situ. Bueno, aquí vale la pena resaltar que hay tratamientos in situ o ex situ. Los métodos in situ son aquellos en los que el tratamiento se lleva a cabo en el lugar, ¿sí? Son aplicaciones en las que el suelo contaminado es tratado en el mismo sitio donde está, y tenemos técnicas ex situ que, como su nombre lo dice, se realizan fuera del lugar y normalmente necesitan la excavación del suelo. Entonces, bueno, tenemos ese tipo de barreras verticales y también tenemos barreras horizontales como las que ustedes pueden ver acá. En este tipo de barreras lo que se hace es una perforación dirigida para la inyección de un aislante que también puede ser cemento, ¿sí? O como lo mencioné, para el caso de las barreras verticales se puede utilizar bentonita, hormigón. Actualmente también se está haciendo uso de algunos polímeros mucho más resistentes y lo que se busca es aislar el área contaminada. Este tipo de sistemas se aplican ampliamente a sectores agrícolas de grandes hectáreas. Cuando se quiere tratar un suelo agrícola, se utilizan fundamentalmente las técnicas de contención. Además de las barreras verticales y horizontales, encontramos barreras de suelo seco. Si estas barreras de suelo seco emplean también pozos verticales u horizontales por los que se hace pasar aire seco hasta la zona afectada. Estos permiten entonces desplazar la contaminación del suelo a ambientes superficiales para su tratamiento, ¿sí? Entonces, además de lograr el aislamiento del contaminante, permiten su arrastre hacia la superficie. Tenemos también técnicas de sellado superficial. Estas técnicas, que pueden ser superficiales o profundas, permiten la recuperación de suelos empobrecidos o degradados, sobre todo si ustedes han identificado en los efectos de contaminación suelos áridos, ¿sí? Suelos áridos, suelos que han sido erosionados. Las técnicas de sellado superficial y sellado profundo son ampliamente utilizadas. Lo que se hace aquí es que se inyectan in situ materiales plastificantes hasta la profundidad deseada para reducir la permeabilidad del suelo y limitar el avance de la contaminación a las capas más profundas del suelo. Listo, tenemos también, y por último, las barreras hidráulicas. Entonces, con las barreras hidráulicas lo que se logra es la extracción de agua que hace parte de ese suelo contaminado para su tratamiento, ¿sí? Se logra esta extracción de agua mediante pozos, drenajes o zanjas en el entorno de la zona contaminada para evitar la extensión de la contaminación. Entonces, bueno, esas son algunas metodologías. También tenemos algunos tratamientos físico-químicos extractivos, como por ejemplo algunos que buscan la extracción de aire, la extracción de agua y la extracción con disolventes
ácidos. Son diferentes técnicas que se pueden aplicar también a la descontaminación del suelo. Recordemos entonces que los suelos también tienen humedad. Dependiendo su textura, estos pueden absorber mucha o poca humedad, pero es posible extraer agua del suelo o extraer sustancias gaseosas para eliminar la contaminación. Sabemos entonces que muchos suelos están contaminados por sustancias volátiles como compuestos orgánicos volátiles que quedan allí ocluidos en el suelo, y estas técnicas pues se emplean fundamentalmente para ello, ¿no? Entonces aquí con la extracción de aire pues se extraen partículas de suelos no saturados mediante su volatilización o evaporación a través de pozos de extracción. Ya les muestro un dibujo para que podamos entender un poco mejor esta técnica. Tenemos también la extracción de agua, entonces aquí se extrae agua contaminada del suelo, se hace también mediante inyección de agua con tensoactivos para el arrastre de elementos contaminantes. Y tenemos la extracción con disolventes ácidos. Normalmente los disolventes ácidos, como por ejemplo la acetona, el hexano, el metanol, solubilizan muchos contaminantes que son también o tienen características polares. Entonces se disuelven estos contaminantes, se extraen, ¿sí? Y luego se volatiliza mediante destilación ese disolvente ácido, quedando entonces con el contaminante aislado. Entonces también son otro tipo de técnica para la descontaminación del suelo. En el caso de la extracción de aire, les voy a mostrar el esquema para que podamos entender un poco qué es lo que ocurre. Tenemos aquí la superficie del terreno, ¿sí? Se ha identificado entonces el área contaminada, el suelo contaminado, mediante muestreo. Entonces lo que se hace son inyecciones de aire a través de una serie de pozos de extracción. Entonces se hacen inyecciones de aire y de esta manera se logran extraer los gases contaminantes que están contenidos en el suelo, como les indico, compuestos orgánicos volátiles que pueden estar presentes en él. Entonces, pues esos gases van a pasar a través de un compresor, van a tener un sistema de tratamiento y posteriormente son eliminados. Si bien este tipo de técnicas nos permiten descontaminar el suelo y eliminar de él algunas sustancias que impiden la fertilidad y algunas otras propiedades del suelo, también pues estamos provocando una contaminación simultánea. En algunos casos también pues se lleva a cabo pues una contaminación del aire importante, pero en ocasiones es necesaria para poder lograr la descontaminación de la litosfera. Listo. También existen algunos tratamientos físico-químicos, también pues son técnicas de descontaminación, como por ejemplo el lavado. Quiero mostrarles aquí un esquema de cómo se lleva a cabo el lavado del suelo. Esto funciona de forma muy similar como una lavadora, así como cuando nosotros lavamos nuestra ropa, pues hay una técnica muy similar para el tratamiento del suelo contaminado. Ese suelo contaminado mezclado con agua pura, se lleva a través de un tamiz. En ese tamiz lo que se busca es eliminar toda la fracción gruesa de ese suelo, que normalmente está compuesta por lava, por grava. Entonces esa fracción gruesa es separada. Normalmente la que absorbe los contaminantes es la fase o la fracción más fina. Luego tenemos unos tanques de agitación. Aquí pues se sigue con el tratamiento del suelo. Digamos esta muestra de suelo que tenemos acá va a pasar a través de algunos sistemas como los hidrociclones. Entonces aquí pues, se va a llevar a cabo o se va a adicionar agua a este sistema. La muestra de suelo pues, va a pasar a través de unos filtros, y esto nos va a permitir obtener una primera muestra de suelo limpio. ¿Sí? El agua que se obtiene de este tratamiento, que también puede contener contaminantes del suelo, puede pasar también a un sistema de tratamiento de aguas. ¿Para qué? Para poder obtener agua limpia y de esta manera ir aislando los contaminantes que se encuentran en la muestra de suelo. Tenemos también la tierra fina, que va a pasar a través de un clarificador. A este clarificador pues se le adiciona una serie de polímeros en los cuales también se puedan solubilizar los contaminantes. Luego la muestra de suelo
pasa por un filtro y se puede retener el suelo limpio. Como les comentaba, se obtiene un suelo limpio con unas características recuperadas. Sin embargo, el problema ya viene en su reutilización, porque buena parte de los nutrientes que acompañan ese suelo se han perdido en todo este proceso de purificación. Entonces es un suelo que se puede utilizar como relleno en algunas situaciones, pero como tal para fertilización prácticamente no se puede utilizar. Y por último, pues ya las partículas contaminantes pasan a un flotador de espuma también para eliminar el polímero remanente y se eliminan entonces algunos lodos arcillosos y limosos presentes en el suelo. Listo, perfecto, claro que sí. De hecho, el lavado es una técnica también ampliamente utilizada en algunas industrias, por ejemplo, en la industria de hidrocarburos, ¿sí? En la industria de producción de petróleo se utiliza bastante el tratamiento de lavado. Listo, déjenme devolverme un poquitico. Buenas noches, Daniel. Buenas noches para los que se van conectando. Bueno, entonces, como les mencionaba, pues tenemos estas técnicas físico-químicas que se utilizan bastante. Tenemos, por ejemplo, pues la técnica de lavado, que ya la mencionamos. Tenemos también la técnica de el flushing. Esta técnica de descontaminación de suelo se realiza in situ y consiste básicamente en agregar al suelo soluciones inyectadas o infiltradas para transformar o más bien para transportar los contaminantes a una zona determinada. Este flushing se aplica también en los sectores agrícolas. Se sabe que este tipo de técnicas se utilizan en industrias como por ejemplo la producción de café, la producción de arroz, la producción de papa, dado que se puede reutilizar el suelo que se deriva de este proceso de descontaminación. Tenemos también la oxidación ultravioleta, que es un método pues, donde se usa la luz ultravioleta en combinación con peróxido de hidrógeno, destruyendo contaminantes. Esta oxidación ultravioleta se utiliza, por ejemplo, en la industria o en el sector industrial de minas y canteras. Tenemos la electrocinética. Esta pues, es una aplicación de corriente eléctrica de baja intensidad. Se realiza in situ. Quizás ustedes recuerden en sus clases de química, normalmente en estas técnicas de electrocinética se utilizan electrodos, un ánodo y un cátodo. Se hace pasar la muestra de suelo que está disuelta en algún solvente que logre solubilizar la muestra y pues se ionizan o las sustancias que están ionizadas formando iones allí dentro de la muestra de suelo pueden separarse de acuerdo con su carga. Las cargas negativas pues se unirán al ánodo, las cargas positivas se unirán al cátodo y de esta manera es posible retirar los electrodos para poder separar los contaminantes. Esta es la electrocinética. Esta se utiliza en suelos contaminados en la industria de pastoreo. Tenemos también la adición de enmiendas. En este caso, pues se tratan los suelos que han sido contaminados con sales o metales pesados. Estos pueden recuperarse in situ, añadiendo sustancias orgánicas e inorgánicas, transformando los contaminantes en otras sustancias. Este también se utiliza en la industria del pastoreo. Y tenemos la inyección de aire comprimido. El objetivo de esta técnica es separar los contaminantes disueltos en agua en forma de vapor. Esa es la función de la inyección del aire comprimido. Listo, chicos. Y por último tenemos entonces los tratamientos biológicos, que como mencionábamos previamente hacen uso de bacterias o microorganismos o plantas para poder transformar las propiedades del suelo a través del metabolismo de estos microorganismos. Se pueden llevar a cabo diferentes reacciones químicas en el suelo para poder descontaminarlo, ¿sí? Para poder descontaminarlo. Entonces aquí, a través de estos tratamientos biológicos, se logra la degradación de contaminantes orgánicos y se disminuye la toxicidad del suelo. Este tipo de tratamientos biológicos se utilizan bastante cuando la contaminación está dada por material orgánico o también por contaminantes inorgánicos, como por ejemplo los metales pesados. Sí, podemos tener allí contaminación por arsénico, por plomo,
por cadmio, por mercurio, entre otros metales pesados. Entonces, el tratamiento biológico ha resultado muy efectivo para eliminar ese tipo de sustancias. Se puede hacer uso de bacterias, se puede hacer uso de hongos y se puede hacer uso de plantas a través de la fitorremediación. Bueno, me gustaría preguntarles si ustedes han visto, no sé si en los cuerpos de agua cercanos a donde ustedes viven o en algún momento habrán encontrado el buchón de agua o el lirio de agua. No sé si de pronto en los humedales, en zonas aledañas, normalmente pues este buchón de agua es considerado una planta invasiva porque se reproduce bastante, pero en este momento se está aprovechando muchísimo la presencia. Por aquí me están escribiendo que sí, efectivamente sí han visto esta planta, el buchón de agua, ajá, en los humedales. Listo. Este humedal, ¿dónde queda, Carlos? El humedal Madre Vieja Videles, ¿dónde quedará ese humedal? ¿En qué parte? Hola, profe, buenas noches. Perfecto. Es un Buenas humedal que noches. queda en el corregimiento de Guavas del municipio de Guacarí. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Listo, interesante. Por aquí Ingrid nos dice que Humedal El Cortés en Sogamoso, exactamente. De hecho, aquí también en Bogotá, o bueno, sobre todo en la zona de Soacha, donde también tenemos algunos humedales, como por ejemplo el humedal de Tibanica, donde pues prácticamente es un humedal ubicado en la cuenca baja del río Bogotá. También tiene una gran cantidad de buchón de agua, o lirio de agua también se le llama, y de hecho ha sido objeto de, y lo he visto publicado en diferentes tesis de pregrados de tanto ingeniería ambiental como de química, donde se hace un estudio muy exhaustivo del tipo y cantidad de contaminantes que puede absorber ese buchón de agua. Como les digo, es una planta invasiva, sin embargo, se ha encontrado que la alta cantidad de metales pesados que logra absorber no se logra remover ni siquiera con algún otro tratamiento físico-químico. Realmente las plantas han sido muy eficientes en ese proceso. ¿Esto por qué? Las plantas tienen diferentes mecanismos, como por ejemplo la fitoextracción, también llamada fitoacumulación, que emplea la capacidad de las plantas para extraer el contaminante, principalmente metales, y acumularlo en sus raíces, tallos u hojas. En los avances que he leído de los diferentes diagramas de Ishikawa y también de los mapas de juicios de valor, he visto que muchos de ustedes se han inclinado como por los métodos de biorremediación, lo cual me parece muy interesante porque desde allí pues han estado explorando estos métodos que básicamente se pueden emplear en todas las industrias. Listo, por aquí Sebastián dice que ha visto el buchón de agua en la represa de Hidroituango alrededor del río Cauca. Perfecto. Caterina indica que en Fontibón, en Capellanía. Listo, perfecto. También Albenio nos dice que en la termoeléctrica de Paipa. Muy bien. Perfecto, entonces sí, realmente es una planta que efectivamente se encuentra en una gran variedad de cuerpos de agua. Tenemos también la fitovolatilización, en la que la planta da lugar a la volatilización de los contaminantes del suelo. Nuevamente, como lo mencionaba antes, por ejemplo, esta fitovolatilización también puede ser muy efectiva para eliminar compuestos orgánicos volátiles del suelo. Sin embargo, muchos de ellos van a pasar a la atmósfera. Tenemos también la fitodegradación. Aquí los contaminantes son metabolizados dentro de los tejidos. Recordemos que en los tejidos también tenemos algunas enzimas como la dehalogenasa y la oxigenasa, y estas enzimas van a ayudar a catalizar la degradación de contaminantes. Y por último tenemos la rizofiltración, que produce la absorción de metales en agua. Esta es la que principalmente presenta el buchón de agua. Hay absorción de metales en aguas contaminadas a través de las raíces de las plantas. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven, van a ver diversas plantas porque existen diversos tipos de plantas que tienen esta facilidad de eliminar contaminantes. Lo que ocurre posteriormente es que la planta se arranca y se incinera, ¿sí? Para que buena parte de los contaminantes dejen de estar en el suelo, pero como les digo nuevamente, pasan al ambiente. Entonces es ahí donde tenemos que recurrir a otras técnicas de tratamiento para mejorar la calidad del aire. Listo. Entonces, bueno, alguien por ahí activó el micrófono, no sé Yo, si profe, quiere buenas decir noches. algo. Buenas noches. ¿Quién es? Natalia.
Hola Natalia, sí señora. Profe, también es posible, sino que no, la tecnología como tal no está muy desarrollada, aprovechar los metales pesados que están en las plantas. Sí, No quemarlos, sino extraerlos y hacer un aprovechamiento de esos metales. claro que sí, y mira que sí, qué bueno que me indicas esto porque se me estaba pasando. De hecho, algunos de estos contaminantes al ser aislados, hablo también de los gases que pueden extraerse, pueden ser almacenados bajo presión o en el caso de los metales pesados también pueden ser aislados, pues porque estos por volatilización en ocasiones no logran eliminarse, entonces sí pueden ser aprovechados para otros fines. Sí, pero entonces, bueno, también es posible aislarlos, claro que sí. Eso depende también de la técnica de tratamiento que se utilice. Gracias, Natalia. Entonces, bueno, recuerden ustedes que para este ejercicio uno, pues básicamente ustedes tienen que elegir dos métodos de control que ustedes consideren apropiados de acuerdo con la contaminación, las sustancias contaminantes que genera la industria que ustedes han elegido. Ustedes van a identificar el método, van a colocar el nombre del método, van a describirlo y adicionalmente van a indicar las ventajas y desventajas. ¿Listo? Para cada uno de esos métodos. ¿Dónde pueden encontrar información? Normalmente en la búsqueda de la literatura ustedes van a encontrar información importante. Yo tengo un par de artículos también que de hecho he venido compartiendo a algunos estudiantes que me han preguntado pues por estas ventajas y desventajas que se les ha dificultado un poquito encontrarlas. Entonces les voy a compartir dos artículos. Ojalá puedan guardar estas páginas en sus computadoras para que puedan tener ventajas y desventajas de los diferentes métodos de contaminación. ¿Listo? Déjenme compartirles aquí los enlaces. Listo, creo que ya se compartieron. Mientras tanto, listo, yo voy a abrir por acá uno de los artículos, por ejemplo este. Aquí ustedes van a encontrar una descripción pues mucho más completa que la que les acabo de dar acerca de las diferentes técnicas de contención, técnicas de confinamiento. También van a encontrar los tratamientos físico-químicos. Aquí pueden escoger la técnica que mejor se ajuste a la industria que ustedes han elegido. Listo. Y tenemos también por aquí otra página que nos puede servir y sé que les va a servir mucho a ustedes, en donde también se habla de las tecnologías de remediación, tanto in situ, ex situ, pero se mencionan ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos. Listo. Entonces también les puede servir bastante para el desarrollo de esta actividad. Aquí están las diferentes técnicas y dentro de la misma descripción van a encontrar ustedes ventajas y desventajas. ¿Listo? Perfecto, Catherine, con mucho gusto. Listo, claro que sí, Natalia, también las biopilas se pueden, de hecho hay muchos más métodos de tratamiento, si encontraste sobre eso, pues también lo puedes seleccionar para tu ejercicio, ¿listo? Entonces, bueno, ojalá puedan descargar estos artículos, de todas maneras yo se los comparto mañana con la grabación de este encuentro. Bueno, permítanme un segundito. Bueno, entonces continuamos. Vamos a pasar con el ejercicio 2. Ya ejercicio 2 y 3 resultan ser un poco más prácticos porque se van a dar cuenta que los cálculos que vamos a hacer acá son muy sencillos. No se comparan de pronto a lo que realizamos en la fase 2, pero se ajustan, o los cálculos que vamos a hacer se ajustan a el análisis de suelos también. Entonces, bueno, quizás ustedes recuerden si estuvieron en la web anterior que hablamos acerca de la textura del suelo, cómo identificar cuando un suelo es arcilloso, limoso, arenoso o es una mezcla de estos tipos de texturas, ¿sí? Entonces aquí, chicos, me gustaría detenerme un poquito en el enunciado para el ejercicio 2 que dice lo siguiente. Entonces, el enunciado que ustedes van a encontrar en la guía de actividades es el siguiente. Utilizando el triángulo de textura, establezca el tipo de suelo para dos tipos de suelo que su tutor le compartirá en el foro. Con la información obtenida, relacione, perdón chicos, ¿alguien va a hablar? Con la información obtenida, relacione el uso del suelo con propiedades como la capacidad de intercambio catiónico, la capacidad amortiguadora, la retención de agua, nutrientes, pH y minerales. Ya vamos a ver qué vamos a hacer aquí para caracterizar o para identificar las propiedades del tipo de suelo que les ha correspondido.
Entonces, bueno, recuerden ustedes que el suelo puede contener partículas gruesas, como la grava y las piedras, pero también contiene partículas finas. Esas partículas finas pueden ser arena, limo o arcillas. Son el tipo de partículas finas que encontramos en el suelo. Entonces, para poder identificar el tipo de suelo de una muestra, debemos utilizar el diagrama de textura. Este diagrama de textura nos va a indicar el tipo de suelo de una muestra específica con base en su porcentaje de arena, limo y arcilla. En este momento en el foro, quizás ustedes ya han tenido la oportunidad de ingresar, déjenme irme al foro de discusión y voy a elegir aquí el grupo, digamos el grupo 17, que está muy participativo en esta fase de la actividad. Ustedes van a encontrar los datos publicados para el desarrollo del ejercicio 2, 3 y 4. Entonces, en este momento, les digo, nosotros estamos publicando los diferentes datos que deben estar esta semana en el foro. Entonces, déjenme irme aquí a la parte inferior para mostrarles cómo va a ser la dinámica. A ver, bueno, por aquí tenemos Albenio, creo que Albenio está en la web, por ahí lo vi, hace parte de este grupo. También Rosderi, listo. Entonces, bueno, muy bien. Aquí tenemos entonces la publicación de los datos que ustedes van a utilizar para el ejercicio 2, 3 y 4. Quiero que vean cómo hemos publicado o cómo van a encontrar ustedes publicados estos datos. Entonces tenemos el paso 4, aplicación de parámetros de evaluación y métodos de control. Ustedes van a encontrar una tablita con su nombre y el número de estudiante que les corresponde. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aprovechemos que está aquí Albenio, entonces tenemos que Albenio va a ser el estudiante 5 y para el estudiante 5 pues se han definido unos datos. Aquí tenemos la tablita para el estudiante 2 con los datos para el ejercicio 2, 3 y 4. Entonces me voy a ir aquí a la parte inferior. Entonces, por ejemplo, aquí, pues para el caso de Albenio, que está en la web, tenemos el ejercicio 2 y Albenio va a tener pues a su cargo dos tipos de suelo denominados A5B5. Esos dos tipos de suelo pues van a obtener un porcentaje de arcilla, un porcentaje de arena y un porcentaje de limo, que en total me deben dar un 100%. Yo les voy a pedir que por favor para las dos muestras que ustedes tienen asignadas, si de momento en el foro han visto que no se han publicado los datos, pues yo les recomiendo estén atentos el día de mañana. Si ya el día de mañana no los ven, escríbanos porque esos datos deben estar publicados para todos el día de mañana. Entonces el total nos debe dar 100. Si no da 100, si da un número inferior o mayor, es porque el tutor se equivocó. Entonces hay que informarle. Bueno, yo traté de asegurarme de que todos tuvieran su 100% en las dos muestras de suelo. ¿Listo? Entonces, por favor, es importante que verifiquen esto en el momento en que cuenten con sus datos. ¿Listo? Entonces, esa sumatoria debe dar 100%. Listo, déjenme, me voy nuevamente a la presentación. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar el tipo de suelo para cada muestra y vamos a colocar el diagrama de textura que nos permita identificar ese tipo de suelo. ¿Cómo desarrollamos el diagrama de textura? Este diagrama de textura ustedes no lo van a encontrar en la guía. Ahí no lo van a encontrar. El diagrama de textura lo pueden buscar por internet, lo pueden copiar y lo pueden pegar en su formato en Word. ¿Listo? Lo único que ustedes tienen que hacer es buscar en internet diagrama de textura para que puedan desarrollar este ejercicio y pueden elegir cualquiera de estos. Yo les recomiendo muchísimo que el triángulo de texturas que ustedes elijan tenga líneas diagonales y horizontales. Es decir, por ejemplo, un diagrama de textura como este va a hacer el ejercicio un poquito más complicado porque entonces ustedes, como van a tener que trazar algunas diagonales, pues va a ser un poquito difícil si el triángulo no tiene los trazos. Entonces yo les recomiendo elegir un triángulo de textura que tenga líneas diagonales u horizontales, como estos, por ejemplo. De hecho, este fue el que yo tomé para esta webconferencia. Entonces, bueno, déjenme irme nuevamente a la presentación. Tenemos entonces aquí el diagrama de textura. Si ustedes observan en ese diagrama,
pues tenemos los diferentes tipos de suelo, ¿no? Entonces, esto va a depender también del porcentaje de cada una de las muestras. Entonces, vamos a tener el porcentaje de arcilla, que va de 0 a 100, vamos a tener el porcentaje de arena, que va de 0 a 100, y el porcentaje de limo, que va de 0 a 100. ¿Listo? Vamos a tener entonces, por ahí creo que alguien levantó la mano, Ingrid. Ingrid, ¿vas a preguntar algo? Sí, señora ingeniera, buenas noches. Buenas noches, Ingrid. Ingeniera, es que quería saber, ese triángulo de texturas, ¿se puede hacer a mano y para pasar los trazos, subirlo por medio de una foto? Sí, bueno, pues si lo haces a mano, creo que te vas a demorar un poquito más de tiempo. Yo te recomendaría tomarlo directamente de internet. Lo puedes descargar como imagen de internet y colocarlo en tu formato de Word. Es lo que te recomiendo, Ingrid, para que Sí, de pronto señora. no falles por ahí en la lección, como cada uno de los tipos de suelo está ubicado en una posición muy específica. Hacerlo a mano de pronto te puede generar algún errorcito extra que si lo descargas de internet. O sea que también, o sea, para facilitar, digámoslo, el trazo de las líneas, se puede usar el PowerPoint como, PowerPoint no, sino el Paint Ah, por edición, ¿no? sí, claro, claro que sí, puedes utilizar Paint. De hecho, puede resultar un poquito más fácil. Yo, por ejemplo, Mm. mira, lo que hice aquí, vamos a verlo ahorita con un ejemplo, fue tomar la imagen, descargarla, la puse en mi PowerPoint y desde ahí realicé el ejercicio. Entonces, si quieres, también puedes tomar eso como ejemplo, pero claro, lo puedes hacer en Paint. Pegas la imagen y sacas tus trazos, ¿listo? Ok, ingeniera, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, sí, señora. Listo. Pues Rubí, no necesariamente. Bueno, podrías colocarlo, referenciar la imagen, pero en este caso, pues para la evaluación no vamos a referenciar el diagrama de textura. No es necesario, ¿listo? Entonces, Una pregunta. sí, ¿Será que señora. podemos de pronto imprimirlo, hacer los trazos y montarlo como una imagen? Sí, también lo puedes hacer. Recuerden, para el caso de ejercicios matemáticos, no, pero para este caso, pues que ya es más de gráfica, lo pueden hacer sin ningún problema. Sí, les digo, yo considero que es muy fácil haciéndolo como nos estaba indicando Ingrid, pero ustedes también lo pueden imprimir, trazar, de paso aprenden el ejercicio y colocan la imagen, ¿vale? Lo pueden hacer. Ok, gracias. Bueno, sí, señora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Recuerden que ustedes tienen asignados unos porcentajes de arena, limo y arcilla. Yo voy a utilizar un ejemplo. Un ejemplo para una muestra que tiene 30% de arena, 40% de limo y 30% de arcilla. Voy a ubicar esos porcentajes en mi triángulo de textura para identificar el tipo de suelo, la textura de suelo específica que tiene mi muestra. Entonces, para ello, pues hay una serie de claves y pues lo ideal o lo primero que vamos a hacer pues es realizar un trazo del porcentaje de arena, limo y arcilla para cada suelo en el triángulo. Déjenme colocar aquí un puntero láser otra vez. Eso lo vamos a hacer en un momento. Entonces, para arrancar, vamos a identificar primero que todo el porcentaje de arcilla. Lo vamos a identificar aquí en nuestro triángulo. Para ello, vamos a trazar una línea horizontal de izquierda a derecha. Miren ustedes aquí, tenemos el porcentaje de arcilla. Vamos a ubicar el porcentaje de la muestra, que en este caso el porcentaje de arcilla, si ustedes observan, es del 30%. Entonces, ustedes ubican el 30% que lo tenemos aquí y van a trazar una línea horizontal que vaya de izquierda a derecha. Por eso es tan importante que el triángulo de texturas tenga ya los trazos horizontales y diagonales. Entonces, vamos a trazar una línea a través de ese 30%. Miren ustedes, de izquierda a derecha. Ahora vamos entonces con el porcentaje de limo. ¿Sí? En nuestra muestra tenemos aquí el porcentaje de limo que es del 40%. Por ahí hay alguien levantando la manita. No sé si tengan alguna duda. Muy buenas noches, compañero y compañera. Profe, para hacerle una pregunta, ¿usted está proyectando alguna otra imagen? Porque cuando habla el trazado de la línea, pues estaba viendo que la imagen está ahí quieta. No sé si de pronto estaba eh, mostrando alguna otra imagen. No. De hecho, estoy solo mostrando el triángulo de textura. Déjame revisar en el chat si todos están viendo correctamente la imagen. Les agradezco me confirmen nada más para que veamos.
Listo, en este momento solo deberías ver el triángulo con un trazo, es todo lo que llevamos. Sí, entonces por favor verifica que de pronto, bueno, yo lo pregunto es porque de pronto alguien está compartiendo pantalla o algo así, entonces no, en este momento estamos en correcto. Listo, Paola, muchas gracias. Por aquí me informan que se ve bien. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos entonces con el porcentaje de limo. Tenemos un 40% de limo. Sí, recuerden siempre verificar que la sumatoria de los porcentajes de un 100%. Para este caso, pues está correcto. 40% de limo, aquí tenemos el porcentaje de limo. Ustedes van a ubicar el 40%. Recuerden que este esquema va de 0 a 100. Ubicamos el 40% y ¿qué trazamos? Se traza una línea en diagonal de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda. Entonces, porcentaje de limo 40%, trazamos una línea de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda. Vamos a hacer un trazo de esa. ¡Ay! Se me fue uno. Vamos a hacer este trazo aquí. ¿Listo? Para el 40% de limo. Recuerden siempre irse aquí por la diagonal. Y por último vamos entonces con el porcentaje de arena. El porcentaje de arena aquí es de un 30%. Entonces lo tenemos aquí en la parte inferior, vamos a ubicar el 30% de arena y lo que vamos a hacer es trazar una línea diagonal de la parte inferior derecha a la parte superior izquierda. Vamos a trazar una línea a lo largo de la diagonal, de esta manera, miren ustedes, a través del 30% de arena. ¿Listo? Aquí no nos fijamos en otro porcentaje que no sea el de arena. Dado que nuestra suma nos da 100%, en nuestro triángulo de textura esto se va a ver representado por un punto de confluencia. Aquí van a confluir las tres líneas, los tres trazos. Y en ese punto donde confluyen los tres trazos voy a determinar el tipo de suelo. ¿Me pueden indicar ustedes entonces qué tipo de suelo tenemos aquí? Dime, Rosderi, creo que estás levantando la mano. Ahora es que no sé si los que estamos viendo por celular, no vemos el cursor, no vemos la línea. Ay, no me digas. Bueno, vamos a hacer una cosita rápida mientras aquí todos me están diciendo que es franco arcilloso, muy bien. De pronto sí, yo creo que es porque lo están viendo desde su celular. Lo único que voy a hacer aquí como para funciona es dejar de presentar y volver a compartir la pantalla. Si no, entonces sí les voy a pedir a ustedes que por favor los que tienen este problema salgan y vuelvan a ingresar. Puede ser por el uso del celular también, ¿listo? Aquí está. Entonces estoy compartiendo la pantalla y en este momento ustedes deberían ver los trazos y el punto seleccionado. Listo, Mayerly me dice que está desde el celular y todo se ve bien. Listo, Daya, muchas gracias. Bueno, entonces les recomiendo, salgan y vuelvan a ingresar, ¿listo? Los que tienen este problema. Bueno, muy bien. Entonces, eso, muy bien. Tenemos un suelo franco arcilloso. Recuerden ustedes que nosotros en la clase anterior pues hablábamos un poquito acerca de los tipos de suelo y por allá mencionábamos, por ejemplo, que el suelo en orden de tamaño de partícula, pues en cuanto a limo, arena y arcilla, ¿recuerdan ustedes cuál era el de mayor tamaño? ¿Cuál decíamos que tenía un mayor tamaño? Limo, arena o arcilla. Perfecto. El suelo arenoso. Estos son partículas más grandes en comparación con el limo y la arcilla. Esta es materia constituida por pequeños granos del mineral y pues generalmente es mineral desprendido de las rocas, ¿sí? Y se acumula en playas o ríos. Teníamos también en el siguiente orden de tamaño de partícula el limo, que de hecho aquí tenemos los suelos limosos. El limo es un sedimento transportado por suspensión por los ríos, así lo definíamos, también por el viento, y se deposita en los lechos de los cursos de agua. Y también teníamos por aquí los suelos arcillosos, que pues tienen un gran porcentaje en muchos suelos, y esos suelos arcillosos que son de un menor tamaño de partícula absorben menos el suelo, pues es tierra constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, es básicamente la constitución de las arcillas. Ahora cuando hablábamos de los suelos francos, en cualquiera de sus formas, franco arcilloso, franco arenoso, franco arcilloso limoso, etcétera, este tipo de suelos tiene una característica y es que normalmente el suelo franco es el suelo o la parte superficial del terreno.
¿sí? Entonces, tiene una característica y es que su composición, por lo general, su composición cuantitativa es óptima, tiene unas proporciones óptimas o muy próximas a un suelo óptimo. Entonces, tenemos aquí el suelo franco-arcilloso. Listo. Y vamos a hacer un último ejemplo. Entonces recuerden, ustedes van a tener dos muestras, básicamente con diferentes porcentajes y van a tratar de ubicar el tipo de suelo al cual corresponde esa muestra. 40% de arena. Entonces, aquí en la parte inferior decíamos que en la arena ubicábamos el 40% y trazábamos una diagonal de la parte inferior izquierda a la parte, perdón, de la parte inferior derecha a la parte superior izquierda. Listo, por ahí hay alguien levantando la mano. Profe, yo. Sí, señora, te escucho. No sé si es una pregunta, pues, que de pronto los demás compañeros conozcan, pero yo sí quiero sacarme esta duda. El suelo negro normal, donde por lo generalmente se cultiva, ¿dónde entraría? ¿En qué característica? ¿En Por qué eso, tipo? sí, ¿sería limo o sería arcilla? Ok, pues mira, normalmente el suelo, el terreno agrícola está conformado por suelos francos, pero esos suelos francos, perdón, son mezclas. De hecho, ahorita les voy a mostrar unas imágenes para que ustedes vean los tipos de suelo. Por ejemplo, los suelos arcillosos casi siempre son esos suelos erosionados que de pronto se empiezan a abrir, se empiezan a generar grietas y es por esa característica tan gruesa que estos tienen. Los suelos arenosos, por ejemplo. Los suelos arcillosos normalmente pues son mucho más compactos, en ocasiones se encuentran en las partes más profundas del terreno, pero los suelos francos son esos suelos superficiales o esa tierra negra como tú la describes, que a veces vemos en los viveros, en las zonas agrícolas, son suelos francos, nada más que son mezclas, ¿no? Pueden ser, dependiendo su composición, franco-arcillosos, franco-arcillo-limosos, etcétera, ¿listo? Pero son fundamentalmente suelos francos, ¿listo? Muchas gracias. Bueno, sí, señora. Exacto, entonces, no sé si alguno de ustedes ya habrá identificado en estos porcentajes el tipo de suelo. ¿Será que alguno de ustedes ya está por allí identificando el tipo de suelo? Listo, Carlos. Bueno, si tienes, perfecto. Por aquí Gina dice que es un suelo franco. Vamos a ver. Andrea, estás levantando la mano, cuéntame. Profe, sí, bueno, para poder sacar, por ejemplo, si uno ya está en campo y necesita determinar esos porcentajes en cuanto a arena, limo y arcilla, lo digo porque, bueno, yo estoy acompañando un tema de arqueología y hoy estábamos precisamente haciendo esta identificación de los tipos de suelo. Entonces, muchas veces, o por ejemplo, hoy era muy intuitivo como al ojo del arqueólogo y pues de los que estábamos acompañando. Entonces, mi pregunta es, profe, si eso se hace así a ojo para no determinar cuánto porcentaje de arena puede tener, de limo, porque nosotros pues sí lo estábamos haciendo pues como así. Ah, listo, perfecto. Entonces déjame colocar aquí una pluma. Gracias por tu pregunta. De hecho, mira, normalmente en el laboratorio pues lo que se hace para identificar estos porcentajes es, por ejemplo, utilizar una probeta. Ay, bueno, yo soy un poquito mala para dibujar con esto, pero bueno, digamos, tenemos aquí una probeta y en la probeta pues se coloca un volumen de agua y en ese volumen de agua se sumerge la muestra de suelo para que esta se vaya a profundidad, ¿no? La muestra de suelo pues se va a compactar, supongamos que esta es la muestra de suelo, y pues por metodología se espera que pasada una hora aproximadamente, se deje reposar ese suelo sin movimiento alguno y ustedes van a empezar a observar cómo en esa muestra de suelo se empiezan a dibujar tres capitas. Ustedes empiezan a ver tres capas, una que está a mayor profundidad, ¿sí? Que normalmente es la de tamaño de partícula más pequeño, que es la arcilla. En la mitad vamos a encontrar el suelo limoso y en la parte superficial vamos a encontrar el suelo arenoso. Lo que se hace es tomar esas medidas con una regla. Se toma una regla que tenga una escala bien definida, se toma la cantidad en centímetros o en milímetros dependiendo la capa de arena, de limo o de arcilla, se toman esas medidas y a partir de esas medidas se estiman los porcentajes. O sea, digamos, es al ojo en el sentido en que tienes que observar muy bien para poder diferenciar esas tres capas. Siempre se tienen que diferenciar por reposo de la muestra de suelo, pero es así como identificas los porcentajes. Con una regla tomas las medidas y de acuerdo con esas medidas, pues estableces
estableces el porcentaje de ese 100% que sería el total. Exactamente, es un perfil estratigráfico, nos dice Natalia. Gracias, profe, me quedó muy claro. Bueno, sí, señora. Te digo, esto, bueno, son de las prácticas que normalmente se hacen también en química ambiental. Ustedes llevan la muestra de suelo de su región y lo que hacemos es hacer este tipo de ejercicios y otros análisis. Bueno, esperemos que podamos retomar próximamente los laboratorios. Exacto, entonces por aquí me están diciendo que es franco. Entonces, listo, vamos entonces con el 40% del limo. Déjenme ver si es el que sigue. Ok, entonces tenemos aquí, identificamos el 40 y trazamos una línea que vaya de la parte superior derecha a la parte inferior izquierda. Trazamos la línea. Y por último vamos con el 20% de arcilla. Ustedes van a ubicar aquí la arcilla, van a ubicar el 20% que sería por aquí y van a trazar una línea horizontal que vaya de izquierda a derecha, de esta manera. Miren ustedes. Si se dan cuenta, va a haber un punto en donde confluyen las tres líneas, entonces ese va a ser el tipo de suelo. Efectivamente, como ustedes lo acaban de mencionar, este sería un suelo franco. ¿Listo? Es el que les comento que es el tipo de suelo fértil que se utiliza sobre todo en zonas agrícolas. Perfecto, entonces sería un suelo franco. Entonces el ejercicio ustedes lo van a hacer, recuerden, con las muestras que les van a ser asignadas en el foro, ¿listo? Esperamos que al día de mañana ya todos cuenten con sus datos para poder realizar sus ejercicios, ¿vale? En este momento ya tenemos casi 160 estudiantes que tienen datos, nos faltan unos poquiticos para que estén pendientes en el foro el día de mañana. Listo, entonces es eso, ya pues lo que sigue ya es más una consulta teórica que ustedes deben hacer en la literatura, deben identificar de acuerdo con el tipo de suelo, por ejemplo si es un suelo franco, deben identificar para qué se utilizan los suelos francos, ¿sí? Si son para cultivo, pastoreo, bueno, ustedes van a consultar eso de acuerdo con su tipo de suelo, van a identificar el uso del suelo, la capacidad de intercambio catiónico, ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, la capacidad amortiguadora, o sea, ustedes van a decir si la capacidad amortiguadora es baja, es alta, ya les indico porque son propiedades que vimos en la primera web, pero ya voy a hacer un repasito rápido. Vamos a revisar entonces qué tanta retención de agua tienen estos suelos, qué nutrientes se encuentran en ese tipo de suelo, el pH y los minerales que puede contener ese tipo de suelo. Ya les voy a mostrar un ejemplo. De forma muy general, respecto al uso del suelo, entonces ustedes van a identificar, de acuerdo en si es un tipo, no sé, franco, arcilloso, limoso, etcétera, van a identificar si este se utiliza para pastoreo, cultivo, para uso recreacional, entre algunos otros usos. ¿Listo? Pueden ser uno, dos o más usos que ustedes encuentren. La capacidad de intercambio catiónico, a la cual pues nos referimos en la web conferencia anterior, esa capacidad de intercambio catiónico se conoce como la suma de los cationes intercambiables de un suelo. Mencionábamos en la clase anterior que los cationes que se encuentran en el suelo son principalmente calcio, magnesio, sodio, potasio, amonio. Recuerden que los cationes son aquellos que tienen cargas positivas. Estos actúan también como nutrientes en el suelo, pero dependiendo su concentración también pueden traer problemas de alcalinidad, de salinidad, incluso de acidez. Entonces, estos cationes se intercambian en el suelo y es lo que va a constituir la capacidad de intercambio catiónico. ¿Sí? Entonces recuerden, capacidad que tiene el suelo para retener cationes o cargas positivas. Esta capacidad de intercambio catiónico en el suelo se representa con unas unidades muy específicas, ya lo vamos a ver en el ejercicio 4, que son los miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Esas son las unidades. ¿Listo? Entonces, bueno, debemos tener en cuenta entonces que cuando hay una menor capacidad de intercambio catiónico, cuando es un suelo pobre en cationes, decimos que hay una menor retención de nutrientes. El hecho de que tengamos estos cationes en el suelo nos va a permitir también el intercambio de nutrientes. Entonces, menor capacidad de intercambio catiónico, menor retención de nutrientes. A menor capacidad de intercambio catiónico, por tanto, hablamos de un suelo arenoso o con baja cantidad de materia orgánica. Esa es la característica de la capacidad de intercambio catiónico. También hablábamos de la capacidad amortiguadora. Normalmente el suelo tiene un pH, ¿sí?
Este pH puede ser ácido o básico. Cuando se le adiciona al suelo sustancias, por ejemplo, no sé, fungicidas, herbicidas, cualquier tipo de fertilizante, el suelo tiene una recepción de esos fertilizantes y él lo que trata es de estabilizar el pH. El suelo también tiene sustancias que reaccionan con esas sustancias entrantes y lo que hace es tratar de estabilizar el pH. Esa es la capacidad amortiguadora. Permite estabilizar el nivel de pH en el suelo. ¿Listo? Exacto, Natalia. Ya les indico un ejemplo. De hecho, ya les voy a dar una tablita que les va a servir mucho para identificar esas características en su tipo de suelo. ¿Listo? Ya les doy una tablita a través de un enlace en internet. Entonces, recuerden aquí, tengan en cuenta que los suelos arcillosos, donde tenemos un tamaño de partícula mucho más pequeño, tienen una mayor capacidad amortiguadora que los suelos arenosos y contienen mayor cantidad de materia orgánica. Normalmente los suelos arcillosos logran regular más fácilmente su pH y estabilizarlo. Con respecto a la retención de agua, esto depende del tamaño de partícula. Por ejemplo, los suelos arenosos, que tienen un tamaño de partícula más grande, logran retener mayor cantidad de agua. Los suelos limosos tienen también una buena retención de agua, pero los suelos arcillosos, por tener un tamaño de partícula tan pequeñito, son mucho más compactos y esto hace que se infiltre menos el agua. Entonces, ahí también vamos a tener una característica importante para la retención de agua. Como ustedes saben, pues también el suelo tiene nutrientes. Estos son pues los que dan la capacidad al suelo para brindar alimento a los organismos que habitan en él y por tanto hacer de estos suelos fértiles. Tenemos macronutrientes como el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el potasio principalmente, y tenemos algunos micronutrientes cuya deficiencia pues puede generar toxicidad. Tenemos el hierro, el zinc, el manganeso, el boro, el cobre, el molibdeno y el cloro. Como les decía entonces, el suelo tiene un pH. Nosotros hablábamos en la clase anterior que el pH óptimo para cultivos está entre 6 y 7. De esta manera decimos que si el pH del suelo está, por ejemplo, en 3,5, ya es un pH muy ácido según norma. Si el pH es de 9,5, ya es un suelo muy alcalino. Si el pH es menor a 5, quiere decir que presenta altas concentraciones de aluminio, y al tener altas concentraciones de aluminio, esto permite que se lleven a cabo mayor cantidad de reacciones de hidrólisis y por tanto se generen mayor cantidad de iones hidrógeno. Esto da una mayor acidez al suelo. ¿Listo? Entonces esto también representa pues un aspecto tóxico y lo veíamos en la clase anterior mediante imágenes de cómo las raíces de las plantas se deformaban cuando había una alta cantidad de aluminio. Incluso las plantas crecían con un tamaño más pequeño que el que deberían crecer por esa alta acidez de los suelos. Y suelos con pH mayores a 8 presentan tendencia a la dispersión e inhiben la actividad de organismos. ¿Listo? Entonces tenemos pues estas características en cuanto al pH. Y por último, pues tenemos los minerales que puede tener el suelo. Pues todos los suelos, dependiendo su textura, van a tener algunos minerales que ya hacen parte de estos suelos y también ayudan a su fertilidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los suelos arenosos, vamos a tener minerales grandes que permiten una rápida filtración del agua. Por tanto, pues va a haber una poca reserva de nutrientes, pero una alta cantidad de minerales. En los suelos limosos vamos a tener minerales de tamaño intermedio, tienen pocos nutrientes y son pesados. Y para el caso del suelo arcilloso vamos a tener partículas muy pequeñas. Asimismo vamos a tener minerales muy pequeños, estos son pesados y no permiten un fácil drenaje del agua. ¿Listo? Sin embargo, pues estos suelos arcillosos tienen una buena reserva de nutrientes y son fértiles. Aquí, con respecto a una pregunta que me hacían hace un momento, quiero mostrarles entonces los tipos de suelo y cómo los vemos normalmente. Tenemos aquí suelos rocosos, tenemos suelos arenosos, ¿sí? Como en las playas, en los desiertos. Los suelos arcillosos son estos que quizás pues ustedes ven luego en las carreteras. Hay algunos suelos que tienden a abrirse, a generar algunas grietas. Estos son suelos arcillosos. Cuando no retienen suficiente agua, pues pueden generar efectos erosivos.
Tenemos los suelos limosos, son este tipo de suelos que también son cafés muy finos. Tenemos algunos suelos orgánicos y los suelos francos que se emplean bastante en el área agrícola y para el cultivo. Entonces quiero compartirles aquí un ejemplo de cómo vamos a diligenciar esta tabla, ¿no? Para que ustedes tengan una idea en el momento en que realicen su búsqueda. Ya les voy a pasar, como les digo, una página de internet que les va a servir mucho para este propósito. Entonces, principalmente, pues de acuerdo con el tipo de suelo que a ustedes les sea asignado, entonces ustedes van a indicar qué tipo de suelo es. Nosotros en un ejemplo anterior identificábamos que para el triángulo de textura que realizamos teníamos un suelo franco. Van a colocar ustedes el triángulo de texturas, como ustedes indicaban. Si lo van a hacer en Paint, pues simplemente copian la imagen y la pegan en la tablita que aparece en la guía. Yo aquí realicé una búsqueda, dado que en mi caso, en mi ejemplo, el suelo que obtuve fue un suelo franco, pues decidí buscar cuál era el uso del suelo. Encontré en la literatura que por su textura equilibrada, este tipo de suelo es el más apto para cultivo. Eso encontré acerca del suelo franco. La mayoría de las especies de plantas se desarrolla de manera adecuada en este tipo de terreno. Bueno, este es un comentario adicional. Entonces, esta información la encontré en cuanto al uso del suelo. ¿Qué encontré en cuanto a la capacidad de intercambio catiónico del suelo franco? Encontré que es baja. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la capacidad de intercambio catiónica es baja, quiere decir que hay una menor retención de nutrientes. Es básicamente lo que ustedes van a colocar. Si es alto, si es bajo, si encuentran un valor, pues bueno, lo pueden colocar allí, también es posible. Entonces, normalmente en la literatura podemos encontrar si el suelo franco tiene una capacidad de intercambio catiónico bajo o alto. En cuanto a la capacidad amortiguadora, investigando encontré que debido a la baja media cantidad de materia orgánica que tiene este tipo de suelo y pH muy bajo, su capacidad amortiguadora es baja también. Normalmente cuando la capacidad de intercambio catiónico es baja, la capacidad amortiguadora también lo es. Entonces simplemente podemos colocar que es baja. ¿Listo? Esto lo encontré también por ahí. Se pueden emplear óxidos de aluminio, hidróxidos de hierro para estabilizar su capacidad amortiguadora. Con respecto a los nutrientes, encontré para el suelo franco que este tiene una baja cantidad de nitrógeno, una alta cantidad de fósforo y baja cantidad de potasio. Esas son las características de ese tipo de suelo. Con respecto a su pH, encontré que es muy fuertemente ácido, tiene un pH de 3,5. Esto es muy específico del terreno, pero hay bibliografía donde encontramos también el valor de pH para estos tipos de suelo. Y en cuanto a los minerales, encontré que los minerales mayoritarios en el suelo franco son la caolinita y la atapulguita. Esos son los minerales que se encuentran en este tipo de suelo. Déjenme quitar un momentico aquí el puntero para mostrarles algo. Es un artículo que puede facilitar un poquito el desarrollo de este ejercicio. En este artículo ustedes pues van a encontrar un documento, ya les voy a mostrar. Este documento, déjenme ampliarlo un poquito para que ustedes lo vean. De hecho, es emitido por una autoridad ambiental en Uruguay y habla de los suelos y capacidad de uso mayor. Entonces les voy a compartir este documento y les voy a mostrar porque les puede servir muchísimo para este ejercicio. Entonces déjenme compartirles el documento aquí y les voy a mostrar por qué es tan importante. Listo, Daya. Aquí les comparto el artículo. ¿Listo? Entonces, bueno, en ese artículo, déjenme descargarlo, por aquí lo tenemos, en ese artículo que voy a descargar en este momento. Vamos a tener entonces algunas características del suelo, pero para no dar tantas vueltas me voy a ir directamente a la página que encontré muy informativa y que les va a servir muchísimo en este ejercicio, que es la página 14. Aquí está. Déjenme ampliarlo un poquito. Ahí. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué se me hizo? Un segundito. La página 14, voy a ampliarla para que ustedes vean algo. En este artículo nos hablan de las características físico-químicas de los suelos. Les digo, este es como un bonus para aquellos que vienen a la web.
Vamos a tener entonces la textura del suelo. Ustedes van a poder encontrar diferentes texturas. Quiero mostrarles, por ejemplo, aquí el suelo franco. Déjenme seleccionarlo. Van a encontrar información como la siguiente. pH. Para el suelo franco, muy fuertemente ácido, ¿sí? A fuertemente ácido. Simplemente, si ustedes no encuentran un valor, pero encuentran esta característica, pues pueden colocar para el pH, que es muy fuertemente ácido, ¿sí? Este es un ejemplo. Materia orgánica de media a baja, aunque bueno, no se pregunta por la materia orgánica, por ahí nos preguntaban por nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio son nutrientes, entonces ustedes pueden colocar de acuerdo con el tipo de suelo, que la cantidad de nitrógeno es baja, la de fósforo es alta a baja y de potasio es baja, y la capacidad de intercambio catiónico es baja. Cuando esa capacidad de intercambio catiónico es baja, la capacidad amortiguadora también lo es. ¿Listo? Entonces esta tabla puede servir también como para que ustedes puedan completar la tabla de acuerdo con el tipo de suelo. Y miren ustedes aquí como para que puedan interpretar un poquito mejor esta información. Por ejemplo aquí, franco arenoso, bueno, este es un tipo de suelo franco arenoso a franco arcilloso. Quiere decir que la característica franco arenoso es la que va a aparecer de forma inicial. Entonces franco arenoso va a ser un suelo extremadamente ácido. Aquí dice a muy fuertemente ácido, pero esto ya corresponde al suelo franco arcilloso, ¿sí? Esta característica muy fuertemente ácida corresponde al suelo franco arcilloso. Con respecto a este franco arenoso, tenemos que la materia orgánica, que también son nutrientes, va de alta a baja, el nitrógeno de medio a bajo. Bueno, aquí hay características importantes y la capacidad de intercambio catiónico es muy baja, ¿listo? Entonces les digo, esta tablita la encontré hace algunos días y considero pues les puede servir también para el desarrollo, para facilitar el desarrollo de este ejercicio, ¿listo? Entonces, bueno chicos, ese es el ejercicio 2. Me gustaría preguntarles, porque aquí ya pasamos directamente al ejercicio 3, si hay alguna duda. Claro que sí, ya les comparto nuevamente el link, permítanme un segundito. Ya les comparto el link nuevamente. A ver. Claro que sí, Natalia. De hecho, mañana junto con el enlace de grabación, yo les voy a compartir este enlace con el de los métodos de tratamiento. ¿Listo? Todo esto nos sirve para que ustedes también pues, se capaciten y puedan recibir información acerca de temas que con toda seguridad van a aplicar en el área de la ingeniería ambiental. ¿Listo? También para los estudiantes que tenemos en tecnología en saneamiento ambiental. Listo, Lady, con mucho gusto. Listo, Jesse, muchas gracias. Gracias, Natalia. Bueno, me están diciendo por aquí que no hay dudas. Aquí estamos pasando a los dos ejercicios más corticos. Como les digo, pues estos ejercicios no tienen una rigurosidad matemática porque pues para el análisis de suelo no lo estamos empleando a menos de que haya un análisis estadístico, pero no es el objeto de este curso. Por tanto, para el ejercicio 3, pues vamos a hacer algunos cálculos básicos. Entonces, bueno, Gegnida, muchas gracias. Vamos entonces con el ejercicio 3. La idea es finalizar el día de hoy, entonces esto no nos va a tomar mucho tiempo. Listo, claro que sí, Jamie. Ya les facilito la asistencia apenas finalicemos con este ejercicio. Ya les paso el enlace de asistencia, ¿listo? Ya, permítanme un segundo, Ruby. Leo el ejercicio y ya les comparto la asistencia. Entonces tenemos aquí el ejercicio 3. Ustedes quizás ya habrán visto... Ustedes ya habrán visto una tablita en su guía de actividades y en el formato de entrega para el ejercicio 3. Entonces, vamos a tener un enunciado que dice lo siguiente. Un programa de monitoreo de contaminación de suelos delimitó 3 áreas para una región en particular. Miren ustedes, estas áreas corresponden a los sectores industriales que estamos analizando. Agrícola, influencia industrial y explotación. ¿Listo? Entonces, en ese programa de monitoreo se delimitaron 3 áreas. Eso es lo que dice el ejercicio. Con base en la información, ya te doy la palabra, Paola, con base en la información suministrada por su tutor en el foro sobre cada área, establecer para cada una el tipo de muestreo que se realizaría, el número de sitios de muestreo y el número de muestras compuestas. Van a describir el análisis físico-químico que se aplicaría según el tipo de suelo. Esto es algo muy sencillo, nada más no se dejen confundir por el enunciado, pero realmente son cositas muy puntuales. Paola, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta?
Buenas noches, tutora. Sí, señora, lo que pasa es que yo elegí la parte agrícola, sí, especies. Y pues ya había hecho algunos aportes, pero una compañera también escogió el mismo sector agrícola, pero cebolla. Sí, Pero y yo, la cebolla hace parte de las especies. Entonces quedé como con esa duda porque ella también subió aportes y ¿Y pues tú qué especies elegiste aparte de la cebolla? ¿Tienes otras? no, yo no, simplemente escogí agrícola especies. Listo, entonces yo más bien te recomendaría para que no haya ningún problema y con el fin de que no elijas también la cebolla, que trates de identificar una especie diferente. El sector industrial se puede repetir, no hay problema. Lo que no podemos repetir es la industria. Entonces especifica y en especies, si quieres puedes colocar nuevamente el aporte del paso 1, especifica qué tipo de especie, pero de preferencia que no sea la cebolla, ¿listo? Sí, sí, señora, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, señores, para que quede ahí clara la información y no se repita. Bueno. Bueno, gracias, profe. Bueno, con muchísimo gusto. ¿Alguien más iba a preguntar? Creo que Carlos levantó la mano. Profe, una Pues, pregunta antes de que pase el ¿Sí, tercer señor? punto. Ajá. Lo que pasa es que yo estaba aquí haciendo el ejercicio del triángulo de texturas Ujú. y encontré que los dos informaciones que me dan, los dos datos que me da que el suelo es arcilloso. Esperamos un segundito. No sé si Paola, tú tienes el micrófono. Creo que alguien tiene por ahí el dispositivo. Listo, Carlos, te escucho. Ahora Lo que sí. pasa es que cuando yo pongo la información que me dan de los suelos que debo trabajar, cuando hago la triangulación me aparece que los dos que me dan son arcillosos. ¿No hay ningún Ok. problema o tiene que ser uno arcilloso y otro tipo? Ah, listo, qué bueno que me dices eso, Carlos, porque la idea pues era que no coincidieran, pero en este caso, como ustedes ya tienen unos porcentajes asignados, si es el mismo, solo consultas información para el arcilloso, ¿listo? Ah, No ok. debes buscar otro diferente porque no lo hay para tu Listo, caso, listo. ¿listo? Vale, perfecto. Eso. Bueno, Carlos, de todas maneras, asegúrate que los trazos queden bien para que estés seguro de que es arcilloso, aunque sí, el área de arcilla comprende pues una sección grande del triángulo, entonces puede pasar. Sí, es que estaba haciendo el ejercicio y me estaba fijando en que me quedaba bien de pronto las diagonales Ujú. y muy cercano, está como en el límite entre arcilloso y arcillo arenoso, entonces, pero viéndolo bien se va más por arcilloso. Perfecto, entonces sí, si ves que ese límite va hacia arcilla, definitivamente vas a trabajar ese único tipo de muestra. Nada Oh, más garantiza que en el tipo de trazo se vea que efectivamente es arcilloso. ¿Listo? perfecto, listo. Listo, Carlos, con mucho gusto. Denme Gracias. 5 minuticos, chicos. Recuerden que nuestra web va hasta las 9:30. Denme 5 minuticos, ya les paso la asistencia y me quedo con los que puedan. Esto no nos va a tomar más de 20 minuticos, ¿listo? Bueno, entonces recuerden, lo que vamos a hacer aquí, vamos a tener tres áreas de análisis, área agrícola, área de influencia industrial y área de explotación. La superficie nosotros se las damos a ustedes a través de los datos del foro. Vamos a tener 3 áreas, ¿listo? 3 áreas. Entonces aquí ustedes en el foro nuevamente me voy a ir al caso de Albenio. Vamos a tomar entonces, hay 3 áreas, área agrícola, área de influencia industrial y área de explotación. Van a tomar cada una de estas áreas, miren, 15 hectáreas, 45 hectáreas, 70 hectáreas. Lo que ustedes van a hacer es que en la tabla que ustedes tienen en el formato de entrega, pues van a colocar cada una de esas áreas aquí. ¿Listo? Entonces, en el número de sitios de muestreo, aquí quisiera hacer énfasis en que ese número de sitios o número de puntos de muestreo, que es tan importante y lo van a ver ustedes en su práctica cuando estén realizando sus análisis como ingenieros ambientales, este se refiere a la ubicación espacial georreferenciada del lugar donde se va a colectar las muestras. Normalmente estas pueden ser superficiales o pueden ser pues también tomadas a profundidad. Ese número de puntos de muestreo se determina en función de cada área en hectáreas. Esa es la medida o unidad que vamos a utilizar. El área la vamos a utilizar
en hectáreas dentro del predio de estudio, ¿listo? Entonces, para determinar el número de sitios de muestreo, lo único que vamos a hacer es emplear una fórmula sencilla, que es esta: n igual a 0,1 por x, donde x es el área de muestreo que ustedes van a tener asignada, entonces simplemente van a reemplazar esta x, ya lo vamos a ver cómo, más 40, ¿listo? Ya les indico de dónde sale este 40. Esto para el número de sitios de muestreo, esa es la formulita que vamos a aplicar. Para el caso del número de muestras compuestas, que es una característica de los suelos, normalmente lo que encontramos allí son muestras compuestas, es decir, muestras de suelo obtenidas por extracción de varias muestras simples o submuestras. Este se calcula de la siguiente manera. Vamos a tomar esta formulita, n igual a 1 más x, que es el área en hectáreas, elevado a la 1/2. Ese es básicamente el cálculo que vamos a realizar para el número de muestras compuestas. En cuanto al análisis para un estudio físico-químico, aquí vamos a describir qué tipo de análisis físico-químico realizaría usted para cada suelo según su destino, ya sea agrícola, de explotación o de industrial. Aquí, por ejemplo, para el caso de los suelos agrícolas, el tipo de análisis o estudio físico-químico, pues es el estudio de pH, de textura, de conductividad eléctrica, de nutrientes, ¿sí? Entonces aquí pues ustedes pueden consultar qué tipo de análisis se hacen para estudio físico-químico, nombrar 2 o 3 características de ese estudio físico-químico para cada una de esas áreas. Y en cuanto al tipo de muestreo, entonces van a buscar ustedes, aquí pasa como en el caso del agua. Les digo, vamos a profundizar un poquito en esto en nuestros CIPAS. Para el caso de los tipos de muestreo de suelos, pues se conocen prácticamente 4 tipos de muestreo, que puede ser aleatorio simple, donde se toman muestras de suelo en diferentes partes del terreno, sin un orden en particular. Hay un método aleatorio estratificado, dependiendo pues los usos que se le den al suelo, este se estratifica y desde ahí se toman muestras aleatorias. Tenemos también el método de muestreo de suelos sistemático de rejilla, ¿sí? Como su nombre lo indica, tenemos una especie de rejilla donde las muestras de suelo están debidamente ubicadas con un orden específico. Y en este sentido también tenemos un muestreo sistemático de rejilla polar, así se llama. Vamos a tener una especie de brújula que va a tener unos puntos muy específicos para el muestreo, casi siempre este se realiza con fines estadísticos, ¿sí? Para llegar a un punto de muestreo en particular, pero vamos a tener también este tipo sistemático de rejilla polar. Ustedes pueden consultar el tipo de muestreo para un área agrícola y lo colocan aquí en la tabla. Listo. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Bueno, otra cosa importante con respecto a lo que ustedes me dicen aquí, que no tienen calificaciones. Según la agenda del curso, las calificaciones de la fase 2 deben estar listas hoy. La misma situación. Bueno, quiero decirles particularmente para mis estudiantes, las calificaciones están generadas desde el domingo pasado. Ustedes tienen 3 días para generar cualquier novedad frente a la nota. 3 días. Si no están de acuerdo con su nota, se pueden dirigir a su tutor, comentarle pues por qué no están de acuerdo, pero si no tienen la nota, el día de mañana ya deberían verla reflejada, entonces importantísimo escribirle al tutor porque ya las calificaciones deben estar el día de hoy, ¿listo? Listo, bueno, entonces les voy a pasar la asistencia para aquellos que ya se tienen que retirar, ya van a ser las 9:30, como les digo, pues ya estamos finalizando. Entonces les digo, la idea es que en la grabación pues nos queden hoy la explicación de los 4 ejercicios, ya vamos a finalizar. Aquí está la asistencia, chicos, la acabo de facilitar en el chat para que por favor la vayan diligenciando, ¿listo? Y a los que se puedan quedar, pues les pido me acompañen unos 15 minuticos más. De hecho, pues ya estamos concluyendo nuestro ejercicio. Listo, Andrea, debe haber retroalimentación de la nota. Fíjense ustedes que además del número, porque esta calificación no solo debe ser cuantitativa, sino también formativa, ustedes deben ver un número por cada criterio de evaluación. Pueden encontrar un comentario en cada criterio. Si no hay un comentario en la parte inferior de la calificación, debería haber un comentario general. Entonces verifiquen eso, pero debe haber retroalimentación. Cualquier cosita, chicos, mañana ustedes me pueden informar y revisamos en caso de que haya alguna novedad frente a la nota, pero siempre debe haber realimentación, ¿listo? Además del número.
Listo, Andrea. Entonces, si quieres, mañana me escribes, yo les comparto por aquí mi Skype, mañana me escribes y revisamos entonces tu situación. Yo puedo mirarla rápidamente en el sistema, pero la revisamos el día de mañana, ¿listo? Para que tengas tu realimentación. Listo, perfecto. Entonces, bueno, aquí quiero mostrarles nuevamente la fórmula que van a emplear ustedes para el número de sitios de muestreo. Yo les agradezco, ojalá tomen nota o tomen un pantallazo de estas dos formulitas que si bien son sencillas, pues de pronto se les pueden embolatar y al final pues no recuerdan cuáles son las fórmulas. Entonces, para el número de sitios de muestreo normalmente se utiliza esta fórmula. ¿Por qué se utiliza esta fórmula? En un suelo, por ejemplo, de 100 hectáreas, que normalmente pues es el área máxima que se utiliza para análisis de suelos, 100 hectáreas, si tenemos aquí en lugar del X un 100 para ese suelo máximo en análisis de suelos, ¿de cuánto sería el número de sitios de muestreo? ¿Será que alguno de ustedes me puede calcular rápidamente qué resultado tendríamos si esta X fuese un 100? Listo, José, muchas gracias. Este valor sería igual a 50 si nuestro suelo es un suelo de 100 hectáreas. Entonces, ¿esto para qué se los digo? Normalmente, cuando tenemos un suelo de un tamaño máximo, que sería en este caso de 100 hectáreas, lo que se hace es tomar 50 puntos de muestreo como máximo, 50 puntos de muestreo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para suelos de menor cantidad de hectáreas, o sea, para suelos de menos de 100, utilizamos esta fórmula para definir un número de sitios de muestreo que sea inferior a 50, teniendo en cuenta que el número máximo de sitios de muestreo es 50. Entonces, con esta formulita vamos a garantizar que el número de sitios de muestreo va a ser menor a 50. ¿Listo? Y para el número de muestras compuestas, pues vamos a tomar esta formulita que ya está predefinida, 1 más x elevado a la 1 medio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Yo aquí tomé 3 ejemplos aleatorios, o sea, tomé unas áreas aleatorias que no coinciden pues con las de ustedes, pero es solo para que veamos la aplicación. Entonces, si queremos determinar el número de sitios de muestreo, por ahí Ingrid levantó la mano. Ingrid, ¿quieres comentar algo? Sí, señora, pregunta, para hacerlo de 1 más x elevado a la 1 medio, ¿se puede tomar en vez de 1 medio 0.5? Claro que sí, lo puedes tomar como 0,5 y tienen que agregarlo, eso sí, correctamente a la calculadora. Ahorita les comento porque hay algunos que de repente como que se les olvida cómo agregarlo, pero sí, lo puedes tomar como 0,5, ¿listo? Ok, gracias. Listo, sí señora. Entonces, bueno, vamos con el primer ejemplo de área agrícola. ¿Qué pasaría entonces si a mi fórmula de número de sitios de muestreo reemplazo el X por un 18, siendo 18 el área en hectáreas? ¿Alguno de ustedes me puede facilitar este cálculo? Es un cálculo sencillo. 0,1 por 18 más 40. Listo, Jesse, muchas gracias. Recuerden que como estamos hablando de sitios de muestreo, vamos a redondear ese valor. Vamos a redondearlo por aquí, y ese me dice que es 41,8, entonces sería 42. Vamos a redondearlo, ¿listo? 42, porque es muy difícil identificar 41,8 sitios de muestreo, ¿listo? Ahora vamos con el área de influencia industrial. Me dicen que el área es de 22, voy a reemplazarlo en mi formulita sencilla, entonces, ¿cuánto me daría esto? 0,1 por 22 más 40. Listo, perfecto. Entonces ayúdenme ustedes a redondear este valor y regálenme el dato. Gracias, Juli y Juliana. Por aquí me dicen que también es igual a 42, son dos áreas muy similares, de tal manera que el número de sitios de muestreo pues va a ser el mismo. Un número de sitios de muestreo que no sobrepasa las 50 muestras. Entre más sitios de muestreo, pues será mejor el análisis, ¿no? Porque voy a tener pues una mayor estadística para esta información. Listo, Ingrid, por ahí levantaste la mano nuevamente. Por favor, ayúdenme, chicos, con este dato. Sí, señora, qué pena molestar tanto. Tranquila, Ingrid, no te preocupes. Ejemplo, ingeniera, que los decimales se quitan y se toman el número exacto. Lo aproximas dependiendo el decimal, ¿no? Recuerda que aproximamos a partir de 0,7, entonces aproximamos a partir de ese valor, ¿listo? Por ejemplo, aquí cuando nos da, vamos a revisar si hay que aproximar. Eso, por ahí Darwin, Hegnida, Juliana me dicen que 40, muy bien, exactamente, entonces el número de sitios de muestreo va a ser igual a 40.
Eso es básicamente lo que vamos a hacer y vamos a registrar esos valores aquí. ¿Qué pasa ahora con el número de muestras compuestas? Rápidamente, vamos a hacer el mismo cálculo, pero ahora utilizando la fórmula para el número de muestras compuestas. Para el área agrícola, que tiene un área de 18 hectáreas, ¿cómo podríamos calcular eso? Ustedes me pueden indicar qué valor obtienen en sus calculadoras. Ahorita comparamos, yo por aquí tengo el resultado. Bueno, Marcia dice que 40, pero supongo que sigues en el ejercicio anterior. Listo, Paula dice como con duda, 10. A mí me da 5, Paula. Ingrid dice que 5, Gina 5, listo, muy bien, chicos. Ya revisamos cómo se ingresa ese dato a la calculadora. Ruby también le dio 10, pero bueno, ya no vamos a revisar. Listo, por aquí me dice Darwin exactamente 5,2. Muy bien, entonces recordemos que ese número de muestras compuestas lo vamos a redondear. Entonces vamos a pasar aquí a un valor de 5. ¿Qué pasa con el área de influencia industrial? Cuando este valor es igual a 22, 1 más 22 elevado a la 0,5 o un medio. ¿Cuánto nos daría este cálculo? Regálenme ustedes el dato. María dice que 10. Por aquí me da 6. Ok, Gina, muy bien. Gracias, Ingrid. Veo que les está dando. De todas maneras, ya revisamos con los que no les está dando el ejercicio, qué es lo que pasa. Listo, muy bien. Vamos con la última, el área de explotación para el caso de la muestra 3. ¿Cuánto nos daría cuando son 3 hectáreas? 3 nos dice Darwin, muy bien. N sería igual a 3. Repasito sencillo para aquellos que no les está dando. Entonces, supongamos que mi área de muestreo es de 10 hectáreas. ¿Cómo puedo yo ingresar este valor? De forma sencilla. Recuerden ustedes que vamos a agrupar los valores entre paréntesis. 1 más 10, ¿sí? Esto lo vamos a elevar a un exponente. Si tienen la calculadora científica, vamos a elevarlo a ese exponente y podemos expresarlo de esta manera. 1 más 10 elevado a 1 dividido en 2 o simplemente 0,5. Se los digo, chicos, porque sé que algunos todavía cometen por ahí errorcitos con la calculadora y luego les dan unos resultados bien complicados y esto en la práctica no lo podemos hacer. Pasar de un número de sitios de muestreo de muestras compuestas de 5 a 50 puede ser fatal en un análisis de suelo. Listo, perfecto. Entonces es básicamente eso. Eso es lo, digamos, lo más relevante del ejercicio. Lo demás ya es una consulta teórica muy breve donde van a colocar qué tipo de análisis físico-químico se hace dependiendo del tipo de suelo y también el tipo de muestreo. ¿Listo? Por ahí alguien dejó micrófono abierto. Chicos, ya finalizamos con este. Lo explicamos de forma muy breve. Ya en 10 minuticos estamos libres o menos. Listo, Gégnida, con mucho gusto. Entonces, pasemos al ejercicio 4 ya para finalizar. Por favor, no se me vayan, ya con esta información ustedes van a tener herramientas para poder desarrollar fácilmente sus ejercicios. ¿Listo? Entonces, por último, vamos con el ejercicio 4, que tiene que ver con la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Recuerden, esa capacidad de intercambio catiónico está asociada a la suma de los cationes intercambiables de un suelo, que aportan fundamentalmente a sus nutrientes. ¿Qué dice el ejercicio? Determine la capacidad de intercambio catiónico de una muestra de suelo según las concentraciones de calcio, magnesio, hidrógeno, potasio y sodio que su tutor le suministrará en el foro. Bueno, no sé si alguien está levantando la mano o fue mi Skype que se activó por acá. Bueno, aquí en el foro colaborativo ustedes van a encontrar unas concentraciones de acuerdo con su número de estudiante. De hecho, por aquí tenemos también a Gégnida Rosderi, que es la estudiante 2. Entonces, Rosderi, por ejemplo, tú que eres estudiante 2, para el desarrollo del ejercicio 4, pues vas a tener ya unas concentraciones asignadas para cada uno de esos iones, para calcio, magnesio, hidrógeno, potasio y sodio. ¿Listo? Vas a tener unas concentraciones asignadas para una muestra de suelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a proceder de una manera muy similar a como lo hicimos con algún ejercicio que vimos en la fase 2 para análisis de dureza del agua. Vamos a identificar el peso equivalente de cada catión. Ya vamos a ver cómo se hace, es muy sencillo.
Vamos a dirigirnos a la tabla periódica, esto para determinar el peso equivalente. Vamos a la tabla periódica y buscamos el peso de cada elemento, de calcio, de magnesio, de hidrógeno, de potasio y de sodio. ¿Listo? Luego de que hayamos identificado el peso equivalente, vamos a utilizar la siguiente formulita. Vamos a tener en cuenta que la capacidad de intercambio catiónico se expresa en miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. ¿A qué es igual esta concentración? Es igual a la concentración del catión en miligramos sobre litro, que esto también es lo mismo que decir partes por millón, miligramos sobre litro. Esta concentración es la que ustedes van a tener en el foro, dividido en el peso equivalente de ese ion por 10. Esa es la formulita que ustedes van a aplicar para cada caso, para cada uno de los iones. Van a sumar el resultado obtenido para cada catión y esto le dará la capacidad de intercambio catiónico. Ojo con esto, chicos, no se trata de tomar los datos, porque por ahí me hicieron eso en la fase anterior. Por ejemplo, pues les pedíamos, digamos, la dureza total y lo que hacían era sumarme todo esto. O sea, imagínense si hiciéramos eso a nivel de laboratorio, nos daría un resultado que realmente no va a tener ningún sentido en cuanto a las unidades en las que se expresa ese resultado. Entonces, ustedes van a tener unos datos de concentración que nos van a permitir determinar la capacidad de intercambio catiónico. Mejor dicho, donde alguien lo que haga es sumar esto y darme ese resultado, directo el 0, ¿listo? Eso da para un 0 porque eso no se puede hacer en análisis de suelo. Entonces, recuerden, vamos a expresar la concentración en miliequivalentes de ese ion por cada 100 gramos de suelo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces nuevamente aquí coloco la fórmula. Entonces, para determinar la capacidad de intercambio catiónico, hacemos la sumatoria, este es el símbolo de sumatoria, de la concentración en miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo de todos los cationes. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer al final. Entonces, déjenme irme aquí a un ejemplo sencillo. Vamos a hacer solo el ejemplo para uno de los iones. Por ejemplo, supongamos que tengo una muestra de suelo con estas concentraciones de los iones que están aquí. Estos son mis iones, estas son las concentraciones en miligramos sobre litro. ¿Listo? Recuerden que la idea es transformar estas unidades a miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Entonces, ¿cuál es la estrategia de desarrollo para este ejercicio? Las fórmulas que emplearemos, pues ya lo vimos previamente, miliequivalentes por cada 100 gramos de suelo. Esto es igual a la concentración del catión en miligramos sobre litro, dividido en el peso equivalente por 10. Recordemos que ese peso equivalente del ion es igual al peso atómico del elemento, dividido en la carga del ion sin signo. ¿Listo? Entonces, bueno. Aquí les voy a pedir una cosita rápida y es que por favor tomemos la tabla periódica. Bien, aquí ya la estoy soplando el resultado. Vamos a tomar la tabla periódica. Listo, muchas gracias Daya por tu mensaje. Lo recibo con muchísimo aprecio. Listo Daya, entonces, bueno, les voy a pedir algo y es que ojalá puedan abrir esta tabla periódica que les estoy compartiendo aquí a través del chat. Y vamos a hacer el ejemplo para la concentración de calcio. Vamos a determinar inicialmente la concentración que necesitamos para la capacidad de intercambio catiónico para el calcio y la idea es que esto mismo ustedes lo desarrollen para cada uno de los iones para al final realizar la sumatoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a determinar la concentración de miliequivalentes de calcio por cada 100 gramos de suelo. ¿Cómo vamos a hacer eso? De forma sencilla. Recuerden ustedes que esta fórmula relaciona la concentración del catión, que para el caso del calcio es igual a 50. Vamos a colocar el valor de 50 aquí, que en este caso es la concentración. ¿Listo? La concentración del catión. Cada uno de ustedes tendrá una concentración diferente. Lo voy a dividir en el peso equivalente. ¿Qué es el peso equivalente? El peso atómico del calcio dividido en la carga del catión, que es 2. Miren aquí la carga, 2. Entonces vamos a buscar, por ahí alguien levantó la mano, Andrea, ¿quieres preguntar algo? Profe, sí, ahí no se tienen en cuenta las unidades de medida.
Ah, bueno, listo. Mira, Andrea, sí, aquí pues las podemos tener en cuenta, claro que sí. Sin embargo, como empleamos este valor de 10, es un factor de conversión que se utiliza en esta fórmula para tratar de transformar estas unidades que vamos a tener en gramos sobre mol y demás en las unidades que necesitamos. O sea, realmente como sabemos que el resultado final va a ser expresado en estas unidades, pues no es necesario que tengas en cuenta las unidades dentro del cálculo. Podrías colocarlas, pero recuerda que este 10, que es un factor de conversión, no tiene unidades, solo nos sirve para transformar estas unidades en las que necesitamos. ¿Listo? Entonces te digo, no hay ningún problema si no las colocas, porque al final vamos a llegar a estas, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, sí, señora. Entonces, recuerden de dónde sale este peso equivalente, del peso del calcio, que por aquí lo tenemos en la tabla periódica. Déjenme buscar el calcio, aquí está, calcio. El peso es 40,07, podemos colocarlo aquí. Ese es parte del peso equivalente. 40,07 dividido en 2, que es la carga del ion sin signo, por 10. ¿Y esto cuánto me daría? ¿Alguno de ustedes me puede regalar el resultado de este cálculo? Recuerden que ya con esto finalizamos. Listo, Ingrid, gracias. Bueno, yo estimo que te da como un valor un poquito grande. Verifícalo, Ingrid. Verifícalo un momentico. De todas maneras, déjame revisar aquí. Ok, José Félix dice que es un cuarto. Recuerden que esto sería 50 dividido en, pues, prácticamente en 20. 20 por 10. A mí me está dando un valor más pequeñito, chicos. Exacto, Paula. Vamos a ver si hay otro más. Me está dando a mí lo mismo que Paula. 0,25, aproximándolo, ¿no? 0,249. Perfecto, Darwin. Gracias, Héctor. Por ahí todavía, Héctor, puedes incluir algunas unidades más. Eso es. Por favor, verifica ese resultado albenio. Recuerden ustedes, este valor sería prácticamente 20, ¿no? 20 por 10, 50 dividido en 20 por 10, ¿no? O bueno, 50 dividido en 200, para ser más exactos. 50 dividido en 200 nos da 0,25, ¿listo? Entonces, ojo, son cálculos sencillos, pero es muy importante entonces, ya el peso equivalente lo aprendimos a calcular en la fase anterior, esto lo coloqué como por recordar, esto lo van a hacer para cada ion, ¿listo? Esto lo van a hacer para cada ion. Recuerden entonces, tendrán un resultado para calcio, van a tener un resultado diferente para magnesio. Entonces aquí para el peso equivalente del magnesio, ustedes buscan el peso atómico del magnesio y lo dividen en 2. Para el caso del hidrógeno, el peso equivalente será el peso del hidrógeno dividido en 1, porque 1 es la carga del ion, lo mismo para potasio, lo mismo para sodio. ¿Listo? Entonces las concentraciones van a cambiar, van a tener un resultado diferente para cada uno de los iones y esos los van a sumar, ¿sí? Entonces van a sumar esos resultados, como les mencioné aquí anteriormente, para obtener la capacidad de intercambio catiónico. Suman todos los resultados para cada uno de los cationes. Eso es todo lo que tenemos que hacer en este ejercicio, determinar la capacidad de intercambio catiónico de una muestra de suelo. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, bueno, chicos, no sé si hay alguna duda o podamos pues dejar hasta aquí. Recuerden referenciar su bibliografía con normas APA para la entrega de la actividad. Si quieren participar en los CIPAS para presentar sus dudas, de pronto los ejercicios ya resueltos, podemos revisarlos. Eso es. Listo, Andrea, te escucho. Profe, para uno estar informado de cuándo se van a dar los IPAs, ¿cómo pueden hacer? Porque yo no me doy cuenta, qué pena. Listo, tranquila, Andrea. De todas maneras, mañana, les estaba informando al inicio de la web, les vamos a compartir la programación de los CIPAS que van a empezar el martes. Vamos a tener 2 CIPAS, uno el martes próximo y otro el martes 26 de octubre, que sería la última semana de la actividad. Estos van a ser los horarios y el día de mañana ustedes van a encontrar en últimas noticias del curso y por sus correos institucionales, en Skype, van a encontrar toda la programación de los CIPAS. ¿Listo? Y quiero comentarles, para los que asistieron a la reunión de componente práctico, también vamos a informarles los horarios y enlaces. No sé si a ustedes ya les aparece información de componente práctico en el curso virtual, no sé si ya les aparecen los horarios.
Uy, Rubí, ¿cómo que el 23? Bueno, lo que pasa es que logré cambiar la fecha del 23 para el 30, el sábado 30. Los estudiantes que van a tomar componente práctico conmigo, empezábamos el 30. Como les digo, pues como estamos solicitando unos cambios por allí, los horarios se los comunicaremos a más tardar el día lunes, pero vamos a empezar hasta el 30 de octubre. ¿Listo? Listo, listo, perfecto. Steven, quiere decir entonces que no han publicado los horarios. No se preocupen por ello, nosotros les vamos a dar los horarios, el enlace de conexión de forma organizada para que ustedes los tengan a más tardar el día lunes. ¿Listo? Mañana CIPAS, programación de CIPAS, el día lunes les compartimos la programación de componente práctico. Listo, Rubín, no te preocupes, nosotros les reconfirmamos esos horarios, pero el 23, al menos de química ambiental, no vamos a tener prácticas. ¿Listo? Listo, ya les regalo el link de asistencia y con ello finalizamos, chicos. Profe, una Igual. preguntita. Sí, señor, claro que sí, te escucho. Estamos haciendo la fórmula para la concentración de calcio, en este caso, el ejemplo específico. Si en el caso dado es potasio, la división sería sobre 1, ¿cierto? Exactamente, sí, Carlos, ¿verdad? Sí, señora. Sí, Carlos, sería sobre 1. Vas a tomar la carga del ion con, pues, Ok. sin signo. Perfecto, gracias. Exacto, es más, pues no la estimarías porque sería Sí, sobre ya. el peso Bueno. del elemento. Sí, señora. Ok. Sí, señor. Para hidrógeno, para potasio y para sodio. Listo, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Me alegra tenerlos aquí y que se hayan quedado hasta el final. Alguien está levantando la mano. Profe, perdón, qué pena. En los Ay. CIPAS vamos a retomar estos dos ejercicios. Sí, claro. Bueno, pues se tiene planteado dudas generales de la actividad, pero estoy segura que nos vamos a enfocar en paso 4 para los que tengan avances o para los que no hayan podido asistir a esta web, pero nos vamos a enfocar en estos. ¿Listo? Gracias. Bueno, sí, señora. Listo, Albenio, muchas gracias a ti por la asistencia. Steven también, Nayerli, feliz noche para todos. Gracias, Lady, Jesse y Javier. Profe, gracias. Sí, gracias a ustedes. Espero descansen y bueno, gracias por estar hasta el final de la web. Bueno, una feliz noche para todos. Gracias, profe, muy amable.